El taller Veloce no era un lugar de grasa y llaves inglesas tiradas al azar. Era un laboratorio, paredes blancas, suelo de epoxi pulido que reflejaba las luces LED quirúrgicas y un silencio casi reverente, roto solo por el zumbido discreto de los sistemas de ventilación. Aquí, coches que costaban más que casas eran tratados menos como vehículos y más como pacientes en una UCI tecnológica. El aire olía a ozono y goma cara, un ambiente estéril diseñado para justificar los costos astronómicos de 1990. Mantenimiento. Cada herramienta descansaba en su nicho de espuma cortada con láser, y los mecánicos, vestidos con batas blancas inmaculadas, parecían más ingenieros de software que cualquier otra cosa. Era un mundo de precisión absoluta, y hoy ese mundo estaba fallando miserablemente. En el centro exacto de la bahía principal, bajo el foco de todas las luces, estaba la causa de la crisis: un Ferrari SF90 Stradale, una obra maestra híbrida de 1000 caballos de fuerza, en un rojo Rosso Corsa tan profundo que parecía líquido. No estaba allí para un cambio de aceite. Estaba muerto, completamente inerte. Ver esta máquina increíble, un sueño de millones de dólares, fallar de esta manera es simplemente doloroso. Estamos en una misión urgente para alcanzar los 1000 suscriptores antes de fin de mes, y necesitamos tu ayuda. Si amas las historias de justicia y superación, suscríbete ahora mismo. Tu suscripción es todo para nosotros. Y comenta desde qué ciudad o país estás viendo cómo se desarrolla este increíble relato. El mecánico jefe, un hombre con décadas de experiencia en motores V12, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, un gesto de ansiedad que traicionaba su postura profesional. Él y su equipo lo habían intentado todo: reinicios de software, verificación de baterías de litio, análisis del flujo de combustible. Nada. El coche simplemente se negaba a despertar. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, pues el dueño de ese coche no era conocido por su paciencia. La reputación del taller Veloce, construida sobre la promesa de infalibilidad, estaba ahora peligrosamente ligada al destino de ese superdeportivo silencioso, y el pronóstico no era nada bueno. En un rincón del taller, lejos de la acción principal, casi escondida detrás de un carrito de herramientas, estaba Lía. A sus 12 años, parecía aún más pequeña dentro del mono de trabajo limpio, pero visiblemente usado, que había pertenecido a alguien mucho más grande. En sus oídos, auriculares con cancelación de ruido bloqueaban el zumbido agudo de las luces fluorescentes y el nervioso chasquido de las herramientas, sonidos que para ella eran como uñas arañando una pizarra. Sus ojos, grandes e intensos, no estaban en los mecánicos frustrados, sino fijos en el Ferrari. Ella no veía solo un coche, veía un sistema complejo, una sinfonía de piezas que estaba peligrosamente desafinada. Lía no procesaba el mundo como los demás. Para ella, las máquinas tenían lenguajes. No necesitaba leer la mayoría de los manuales. Ella oía las frecuencias. Donde los demás veían un motor, Lía veía un flujo de energía, patrones eléctricos que se movían como ríos de luz. Su hiperfoco era una lente de aumento sobrenatural. Conseguía detectar la menor vibración, la menor inconsistencia de voltaje, el fallo microscópico en una soldadura que pasaría desapercibido para cualquier equipo de diagnóstico. El mundo de las personas era confuso, ruidoso e impredecible, pero el mundo de los engranajes, los circuitos y los pistones era lógico, honesto y profundamente reconfortante. Mientras observaba el SF90, Lía se balanceaba ligeramente, hacia adelante y hacia atrás, un movimiento rítmico que la ayudaba a procesar la avalancha de información sensorial. El coche, incluso apagado, emitía un zumbido de baja frecuencia, un sonido de error que vibraba en su pecho. Los mecánicos estaban buscando un componente roto, un software corrupto. Lía oía algo diferente. No era una pieza rota. Era una pieza que estaba mintiendo al resto del sistema. Era un rompecabezas fascinante, y la tensión en la sala era solo un ruido de fondo distante para la intensidad de su concentración en ese momento. Su padre, Marcos, la observaba desde el otro lado del taller. Era un mecánico de nivel junior, o tal vez solo el conserje glorificado de ese lugar. Su función principal
era mantener las herramientas organizadas y el suelo impecable, un contraste flagrante con el estatus de los clientes que frecuentaban el local. Él veía la mirada de Lía, conocía ese nivel de foco. Era una mezcla de orgullo profundo y miedo constante. Sabía que la mente de su hija era extraordinaria, un don que él no podía comprender totalmente, pero también sabía cómo reaccionaba el mundo ante lo que no entendía. Él solo rezaba para que ella se quedara quieta, invisible, segura en su rincón. La conexión de Lía con la máquina era casi empática. Sentía el bloqueo en el sistema híbrido como si fuera un nudo en su propia garganta. La energía quería fluir del paquete de baterías a los motores eléctricos, pero era interrumpida por una señal corrupta. Podía ver en su mente el diagrama eléctrico encendiéndose y fallando, como un mapa de una ciudad con un bloqueo de tráfico intransitable. La frustración de los mecánicos era palpable, pero la de Lía era diferente. Era la frustración de quien sabe la respuesta de un acertijo, pero no tiene permiso para hablar. Lía continuaba su balanceo rítmico, sus ojos trazando las líneas del chasis. No buscaba aprobación. El mundo de los motores era lógico, predecible. El mundo de las personas, no tanto. Ella no necesitaba la comprensión de los otros, solo quería la oportunidad de mostrar lo que era capaz de oír. Era una sintonía que pocos entendían. ¿Y tú qué estás mirando? ¿Desde qué ciudad sientes esa misma búsqueda por un espacio para ser quien eres? Muchas veces, su silencio era confundido con ausencia, pero en realidad era una concentración absoluta, una inmersión profunda en aquello que amaba. Fue entonces cuando las puertas de cristal de la recepción se abrieron con fuerza y el silencio tenso del taller fue hecho añicos. Arthur Veiga entró. Él no caminaba, él marchaba. Con sus 50 y tantos años, vestía un traje italiano que probablemente costaba lo mismo que el salario anual de Marcos, y el olor de su perfume caro era agresivo. Era un hombre acostumbrado a tener el mundo funcionando bajo sus órdenes, un magnate cuya fortuna provenía de transacciones despiadadas. La paciencia no era una virtud que él cultivara, y su rostro estaba rojo de impaciencia, el móvil presionado contra su oreja como si fuera un arma. «No quiero saber de diagnósticos, quiero mi coche». Su voz fue un trueno que resonó en el espacio estéril, haciendo que Marcos se encogiera y los mecánicos jefes se pusieran pálidos. «Les pago una fortuna por la exclusividad, ¿y no pueden encender un coche? ¿Qué tipo de operación dirigen aquí, Sergio?» El dueño del taller, Sergio, un hombre normalmente confiado, ahora parecía un alumno siendo reprendido. «Señor Veiga, es un problema electrónico complejo. Los ingenieros de Italia están confundidos». Arthur Veiga bufó, un sonido de puro desprecio, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Fue en ese momento que la mirada de Arthur Veiga barrió la sala y se posó en Lía. Dejó de gritar, pero su expresión se agrió, como si hubiera olido algo malo. Observó el balanceo rítmico de la niña, los auriculares, el mono, demasiado grande. «¿Qué es esto?», se burló señalando a Lía con un gesto de barbilla. «Sergio, ¿ahora estás administrando una guardería? ¿Es el día de traigan a sus hijos raros al trabajo? Saca a esa cosa de aquí. Su presencia me está desconcentrando. Tengo lugares donde estar». Sergio, el dueño del taller, tragó saliva, atrapado entre la furia del cliente millonario y la presencia de la hija de su empleado. «Es la hija de Marcos, señor. Ella solo está observando. No está tocando nada». La defensa fue débil, casi una disculpa. Marcos, por su parte, sintió que la sangre le subía al rostro, pero permaneció congelado en su lugar. Bajó la cabeza, esperando que la tormenta pasara, que Arthur simplemente olvidara a Lía y volviera a gritar a los mecánicos. Intentó hacerle una señal discreta a Lía para que retrocediera aún más hacia las sombras, pero ella no lo estaba mirando. Lía estaba mirando el coche. El grito de Arthur Veiga fue solo una vibración desagradable, una interferencia en su concentración. Estaba más cerca que nunca de identificar el problema. La burla del hombre, la tensión en la sala, todo eso se estaba convirtiendo en un ruido blanco. El verdadero conflicto, para ella, no era con el hombre arrogante, era con el silencio terco de aquella máquina roja. Dio un paso involuntario hacia el coche, atraída por el desafío como un imán.
sin darse cuenta de que acababa de ponerse directamente en el camino de la furia de Arthur Veiga. El paso que Leah dio hacia el Ferrari fue pequeño, pero rompió la tensión de la sala como una piedra arrojada a un lago congelado. No se movió con vacilación, sino con un propósito silencioso, sus ojos fijos en el emblema del caballo rampante en la delantera del coche. Estaba siendo atraída por la llamada de la máquina, una nota disonante que solo ella parecía oír, una urgencia por corregir lo que estaba mal. Para Leah, el coche no era un símbolo de estatus de millones de dólares. Era un sistema que sufría, un rompecabezas complejo, implorando una solución, y ella no podía resistirse. La aproximación de Leah fue un insulto directo para Arthur Veiga. Su furia, que estaba enfocada en los mecánicos incompetentes, ahora se transfería a aquella figura pequeña y silenciosa. «¿Qué cree que está haciendo?», gruñó, su voz baja y peligrosa. Él veía a la niña no solo como una distracción, sino como una contaminación. La idea de manos sucias, de alguien de ese tipo, tocando su propiedad meticulosamente cuidada, era una violación personal. «Sergio, ordené que sacaras a esa cosa de aquí. ¿Eres sordo?». El dueño del taller palideció, incapaz de formular una respuesta. Mientras Arthur hervía, el mecánico jefe, sintiendo la presión de su fracaso, dio el golpe final. Se acercó a Arthur Veiga, limpiándose las manos en un paño que ya estaba limpio, un gesto de sumisión nerviosa. «Señor Veiga, honestamente, no sabemos qué es. Intentamos de todo. Los diagnósticos no tienen sentido. Es algo profundo en el sistema híbrido que ni siquiera Italia puede identificar remotamente. Nosotros nos rendimos». La admisión quedó flotando en el aire estéril, un certificado de incompetencia que hizo que la vena en la frente de Arthur Veiga pulsara visiblemente. En ese exacto momento, Leah llegó al lado del compartimiento del motor abierto. Marcos, su padre, corrió hacia ella, agarrando su hombro gentilmente. «Leah, querida, ahora no, vámonos». Pero Leah no lo oyó. Estaba lo suficientemente cerca ahora. El sonido era claro. Se inclinó y susurró más para sí misma que para su padre. «No es el software. Están buscando en el lugar equivocado». Su voz era casi inaudible. «Es el conversor de flujo. La frecuencia está errada. Le está mintiendo a la EQ. Por eso el sistema no se arma». Arthur Veiga, a pocos metros de distancia, oyó el susurro. Su rostro se contorsionó. La furia por la incompetencia de los mecánicos se transformó en un desprecio volcánico. La audacia, la insolencia absoluta de una rara, una niña que ni siquiera lo miraba a los ojos, diagnosticando lo que su equipo de especialistas de 6 cifras al año no había logrado. Para Arthur, esto no era genialidad, era una burla, era el universo burlándose de él. «¿Mintiendo?», repitió, su voz goteando sarcasmo. «El coche le está mintiendo. ¿Estás oyendo eso, Sergio? ¿Qué payasada es esta?». Ignorando completamente la explosión verbal, Leah estaba en su trance de hiperfoco. La respuesta estaba allí, podía sentirla. Era un pequeño nudo de energía, bloqueada. Vio el componente, un controlador de voltaje minúsculo, enterrado bajo una telaraña de cableado naranja de alta tensión. Sin pensar en las consecuencias, solo en la solución, extendió su mano pequeña, una mano que llevaba el vestigio de grasa de un proyecto antiguo en el que trabajaba en casa, para señalar el lugar exacto a su padre. «Justo ahí, papá. La frecuencia está oscilando. Necesita...». Nunca terminó la frase. Arthur Veiga, viendo aquella mano sucia acercándose a su motor, inmaculado, explotó. La rabia, la frustración con los mecánicos, el desprecio por la niña, todo coalesció en un acto de pura vileza. Avanzó los 2 pasos que los separaban. «No toques nada. Tú... retrasada». La palabra resonó cargada de veneno, y entonces, en un acto de puro desprecio e impaciencia, escupió. La saliva golpeó la manga azul del mono de Leah, un punto oscuro y húmedo que pareció manchar todo el taller. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. El zumbido de las computadoras, el sonido de la ventilación, todo pareció detenerse. Los mecánicos jefes, hombres curtidos, retrocedieron visiblemente, sus rostros una mezcla de shock y repulsión. Sergio, el dueño, abrió y cerró la boca, pero ningún sonido salió.
El acto de escupir a una niña, independientemente de las circunstancias, había cruzado una línea moral que nadie allí estaba preparado para presenciar. La arrogancia de Arthur Veiga se había transformado en algo grotesco frente a todos ellos. Marcos vio la saliva golpear la manga de su hija. Por un segundo el mundo se volvió rojo. El miedo a perder el empleo se evaporó, reemplazado por una rabia primal, la furia de un padre viendo a su hija ser violada. Dio un paso adelante, el puño cerrado, listo para destruir al hombre del traje caro, sin importar las consecuencias. Pero al mismo tiempo, el terror lo paralizó. Si reaccionaba, estaría desempleado. ¿Cómo cuidaría de Lía? ¿Cómo pagaría sus terapias, su escuela especial? Esa vacilación, esa guerra interna entre la rabia y el miedo, lo congeló en el lugar, temblando. Lía se congeló. El acto vil, el insulto verbal, la humedad repentina en su brazo, fue una sobrecarga sensorial completa. La barrera cuidadosa que ella mantenía contra el mundo exterior fue hecha añicos. Miró hacia abajo, hacia la mancha oscura en la manga de su mono. Era ilógico, era caótico, no tenía sentido. El mundo de las personas, una vez más, demostraba ser incomprensible y cruel. Lágrimas calientes brotaron en sus ojos, no de tristeza o miedo, sino de pura sobrecarga. Su sistema nervioso estaba pitando en alarma, un dolor agudo que era casi físico. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El cerebro de Lía, entrenado a lo largo de 12 años para encontrar orden en el caos sensorial, para gestionar lo insoportable, entró en acción. Tomó ese dolor agudo, esa violación, esa emoción abrumadora de la humillación, y la usó como combustible. La sobrecarga emocional no la rompió, la canalizó. La confusión y el dolor fueron transformados en un foco láser, una claridad helada y absoluta. El mundo externo, con su crueldad, necesitaba ser silenciado, y había solo una manera de hacerlo. Todo desapareció. Arthur Veiga, con su rostro rojo y su saliva vil, dejó de existir. Las miradas de lástima de los mecánicos, la angustia paralizada de su padre, el olor agresivo del perfume del millonario, todo se disolvió. Quedaron solo ella y el problema. El error en la máquina y el error humano, Arthur, se convirtieron en un único desafío. La máquina necesitaba orden, la situación necesitaba orden, y Lía era la única allí capaz de proporcionarlo. Respiró hondo, una sola vez. Ignorando completely la mancha en su manga, Lía se dio la vuelta. No corrió. Caminó con pasos deliberados hacia un rincón del taller donde su padre guardaba una caja de herramientas vieja y abollada que contrastaba cómicamente con los armarios de acero inoxidable de Veloce. Abrió la tapa y retiró su tesoro, un osciloscopio de mano, un modelo antiguo que ella había rescatado de la basura electrónica y modificado extensamente. Cables de colores salían de ángulos extraños, soldados por ella misma, y la pantalla de cristal líquido estaba rayada. Para los otros, era basura. Para Lía, era una extensión de sus sentidos. Antes de que Marcos pudiera decir una palabra, antes de que Sergio pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Lía regresó al coche. No pidió permiso. No miró a nadie. Estaba en una misión, moviéndose con la certeza de una cirujana yendo a una emergencia. Sabía exactamente qué hacer. La humillación le había dado la clave. El sistema estaba reaccionando a una entrada caótica, igual que ella. Necesitaba encontrar la fuente de esa entrada y corregirla. El mecánico jefe, viendo el dispositivo casero en las manos de Lía, soltó una risa nerviosa, más por defensa de su propio ego herido que por humor. ¿Qué va a hacer? ¿Darle un shock al coche con ese juguete?, murmuró a un colega. Va a freír la SU principal. Eso costará $500,000 reemplazarlo. El miedo en su voz era real. Si la niña rompía el coche aún más, la culpa recaería sobre el taller, no sobre el millonario que la provocó. Arthur Veiga, viendo que su acto de desprecio no había generado ninguna represalia física por parte de Marcos, recuperó su postura arrogante. La humillación que infligió lo reenergizó. «Sergio, estoy hablando en serio», gritó. «Si esta niña rompe algo más, si le pone un dedo encima a ese motor de nuevo, te voy a quitar hasta los pantalones. Me aseguraré de que nunca más trabajes ni siquiera con un carrito de golf.
Sácala de ahí ahora. Cogió el móvil, claramente listo para llamar a su abogado. Lía ignoró el grito. Metió la mano en el corazón del motor B12, en un espacio tan estrecho entre el chasis de fibra de carbono y el bloque del motor que los otros mecánicos necesitarían horas y herramientas especiales para desmontar y alcanzar. Sus dedos finos, sin embargo, se deslizaron por el cableado, encontrando el controlador de voltaje que ella había identificado anteriormente solo por el sonido que emitía. No necesitaba ver, sentía el calor anómalo que generaba, la vibración errónea. Conectó las pinzas de su osciloscopio casero a los terminales. La pequeña pantalla de cristal líquido verde se iluminó, mostrando una línea irregular y caótica, exactamente como sospechaba. La frecuencia estaba mintiendo. No estaba mirando la pantalla, estaba oyendo el pulso eléctrico a través de un pequeño auricular que conectó del dispositivo a su oído, bajo el protector de ruido. Con la otra mano, cogió un destornillador de precisión y con una firmeza que contradecía su edad, hizo un ajuste, un cuarto de vuelta. El ajuste era completamente contraintuitivo, iba contra todos los protocolos de servicio de Ferrari. El mecánico jefe vio lo que estaba haciendo y sus ojos se abrieron de horror. ¡Para! ¡Niña, para!, gritó corriendo hacia ella. Estás invirtiendo la polaridad del conversor de flujo. Vas a freír el sistema de gestión de la batería. ¡Para! Estaba a punto de agarrarla, aterrorizado por el daño inminente que ella estaba a punto de causar. Lía no se detuvo. Sabía que el manual estaba equivocado. El manual asumía que el conversor funcionaba correctamente y que el problema era el software, pero el conversor estaba mintiendo. Estaba enviando una señal de fallo fantasma que ponía al coche en modo de protección total. Ella no estaba invirtiendo la polaridad, estaba recalibrando la frecuencia de la señal, forzando al componente defectuoso a decirle la verdad a la computadora central del coche. Estaba corrigiendo la mentira en la fuente. Marcos observaba a su hija, su corazón pareciendo a punto de estallar en el pecho. Cada grito de «para» de los expertos, cada palabra de duda que resonaba en el taller, solo fortalecía su fe absoluta en ella. Sabía que el verdadero desafío de Lía no era arreglar el motor, era demostrarle a un mundo escéptico y cruel lo que podía lograr en sus propios términos. Apretó los puños, una mezcla de miedo paralizante y un orgullo abrumador. Si tú también sientes la fuerza de este viaje, suscríbete al canal. Es ese apoyo el que nos permite seguir contando historias de superación que necesitan ser escuchadas. Artur Veiga ahora estaba al teléfono, paseando de un lado a otro, su voz alta y llena de autoridad. Sí, eso es, taller veloce, incompetencia total y daños materiales causados por negligencia dejaron que una niña retrasada jugueteara con el motor. Quiero una orden de restricción contra su padre y... Sus palabras eran cuchillas afiladas, diseñadas para destruir vidas y reputaciones. Él tenía el control total, o eso pensaba. Sergio, el dueño del taller, estaba pálido como un fantasma. Veía su negocio, su reputación construida a lo largo de 30 años, evaporándose ante sus ojos. El mecánico jefe estaba gritando, Artur lo estaba demandando. El desastre era completo. En un último acto de desesperación corrió hacia Lía, listo para tirar de ella físicamente lejos del coche, para intentar salvar lo que quedaba de su empresa. «Niña, sal de ahí, por el amor de Dios, sal». Pero cuando Sergio extendió la mano para agarrar a Lía, otra mano lo detuvo. Era Marcos, el padre de Lía, que antes estaba congelado por el miedo, ahora estaba firme. Puso su mano en el pecho de Sergio, bloqueando su camino. Sus ojos no estaban en Sergio, sino en su hija. «Espere», dijo, su voz sorprendentemente calmada y firme, cortando el caos. «Ella sabe lo que está haciendo, déjela terminar». Fue un acto de fe pura, un padre apostándolo todo a la genialidad de su hija. Por un momento, la escena se congeló. Lía, una niña de 12 años, estaba en el centro de un huracán de hombres adultos gritando. Estaba rodeada de escepticismo, amenazas legales y prejuicio explícito. La humillación de Artur Veiga todavía estaba húmeda en su manga. Ella era la definición de vulnerabilidad, pequeña, silenciosa y completamente sola en su comprensión del problema.
Cualquier otra persona se habría derrumbado bajo esa presión insoportable. Sin embargo, Lia no demostró miedo, solo una concentración absoluta. El mundo exterior podía gritar, escupir y amenazar, pero no podía tocar la claridad de la física. La electricidad no miente, la frecuencia no juzga. Ella estaba en su santuario, el único lugar donde el mundo tenía sentido, dentro de la lógica impecable de la máquina. El prejuicio ahí fuera era solo ruido, y ella estaba a punto de apagarlo. Dio el último y minúsculo ajuste. Con un suave clic, Lia desconectó su osciloscopio casero. Guardó el destornillador de precisión en el bolsillo de su mono. Luego, con una calma que parecía de otro mundo, cerró el pequeño compartimento de acceso al controlador, el sonido del plástico encajando pareciendo anormalmente alto en el tenso silencio. El acto fue final, casi ceremonial. Su trabajo allí, en el corazón del motor, estaba concluido. Se alejó del motor. El taller quedó en un silencio expectante y absoluto. Todos los ojos, sin excepción, estaban fijos en ella. El mecánico jefe tenía la mano en la boca, horrorizado por lo que ella había hecho. Sergio parecía a punto de desmayarse. Artur Veiga colgó el teléfono, una sonrisa de escarnio cruel en su rostro, anticipando el fracaso final, el momento en que podría destruirlos a todos. Cruzó los brazos, esperando que ella admitiera que había roto el coche permanentemente. Lia no miró a Artur. No, miró a su padre. No miró a nadie. Con una dignidad silenciosa, se limpió las manos, no la manga manchada, en un paño limpio. Luego, caminó calmadamente hacia la puerta del conductor del Ferrari, sus pequeños pasos resonando en el suelo pulido del taller. El conflicto había alcanzado su punto de ebullición. El momento de la verdad, ya fuera el triunfo o el desastre total, había llegado. Lia se detuvo frente a la puerta de fibra de carbono del Ferrari. Era una puerta que se abría hacia arriba, como el ala de un pájaro, y parecía una barrera infranqueable para una niña de su altura. La audacia del gesto fue suficiente para acallar incluso los murmullos de pánico de los mecánicos. Nadie tocaba el coche de un cliente de esa forma, y mucho menos entraba en él sin permiso explícito. El acto era una violación del protocolo, una herejía en aquel templo de la mecánica. Ella, sin embargo, no demostró vacilación. Encontró el cierre oculto y con un suspiro hidráulico, la puerta se elevó. Artur Veiga soltó una carcajada. No fue un sonido de humor, sino de escarnio frío y cortante. «Ah, esto es fantástico, simplemente fantástico», dijo, con el teléfono aún presionado contra su rostro, hablando con su abogado. «Ahora la atracción de circo va a conducir. Sergio, deberías vender entradas. Graba esto, lo necesitaremos para la demanda. La incompetencia de ustedes es realmente ilimitada. Dejaron que la retrasada se hiciera cargo del espectáculo». Su voz goteaba un desprecio tan profundo que hacía que el aire pareciera más frío. Sergio, el dueño, finalmente salió de su parálisis. El miedo a la demanda se sobrepuso al shock. «Niña, no, sal de ahí», gritó, su voz fallando. «No tienes idea de lo que hiciste. El sistema está inestable. Si intentas encenderlo, puedes causar un cortocircuito, una explosión. Sal de ese coche ahora». Avanzó, finalmente listo para usar la fuerza para arrastrarla fuera, para salvar la última pizca de su reputación y seguridad. El mecánico jefe estaba justo detrás de él, pálido, asintiendo con la cabeza. «Tiene razón, Sergio. El sistema de litio». Dije, «Déjela». La voz de Marcos cortó el pánico. No gritó, pero su firmeza fue un muro. Se interpuso entre Sergio y la puerta abierta del coche, su cuerpo delgado pero resuelto, bloqueando el camino. No miró al jefe, ni al millonario. Sus ojos estaban fijos en su hija, en un acto de fe que desafiaba toda lógica y todo el miedo al desempleo que lo había consumido momentos antes. Su voz temblaba, pero su postura era inquebrantable. «Déjela terminar el trabajo». Lia se deslizó en el asiento del conductor. El asiento de carreras, moldeado en fibra de carbono y revestido de alcántara roja, estaba hecho a medida para el cuerpo de Artur Veiga y engulló la pequeña figura de Lia. Sus pies apenas alcanzaban los pedales de aluminio pulido. Sin embargo, no parecía fuera de lugar. En esa cabina tecnológica, rodeada de pantallas digitales y botones que parecían sacados de un avión de combate,
Lia parecía por primera vez ese día perfectamente en casa. Ella pertenecía a ese centro de mando. Con una calma deliberada, ajustó sus auriculares con cancelación de ruido. Los presionó firmemente contra sus orejas, un gesto que era al mismo tiempo una necesidad sensorial y un acto simbólico. Con ese simple movimiento, bloqueó el mundo exterior. Los gritos de Sergio, la risa cruel de Artur Veiga, el pánico de los mecánicos, todo se convirtió en un silencio distante. Quedaron solo ella y los controles de la máquina. El mundo caótico de las personas estaba afuera. Aquí dentro reinaba la lógica. Artur Veiga observó la escena con una incredulidad furiosa. Continuaba dictando su demanda. Sí, eso es. Ella está en el asiento del conductor. Se ajustó los auriculares como si fuera a poner la radio. Es un circo. Negligencia criminal. Eso es lo que es. Quiero que la licencia de este lugar sea revocada hoy. Quiero la cabeza de Sergio en una bandeja y quiero que esa familia sea procesada por... Estaba tan enfocado en su venganza, en su demostración de poder, que apenas notó lo que Lia estaba haciendo. Va a freír la EQ principal, susurró el mecánico jefe a su colega, su voz llena de un pavor reverente. Esa alteración en el conversor, si ella le da al arranque, el sistema de gestión de la batería entrará en corto. Se acabó. Estamos acabados. El sentimiento de desgracia era total. Todos en el taller, excepto Marcos, estaban unidos en la certeza de que estaban a punto de presenciar un desastre de millones de dólares. La reputación del taller Veloce moriría allí, a manos de una niña de 12 años. Lia, ajena o indiferente al drama que la rodeaba, examinó el panel frente a ella. Estaba oscuro, muerto, exactamente como cuando el coche llegó. Sin embargo, donde antes había una cacofonía de luces de error parpadeando, ahora solo había oscuridad. El sistema estaba esperando. Ella no estaba nerviosa, no tenía miedo. Estaba simplemente terminando. Había diagnosticado el problema, había aplicado la corrección. Ahora necesitaba verificar su trabajo. Era el siguiente paso lógico. Sus dedos finos, todavía con la suciedad casi imperceptible de su osciloscopio casero, se cernieron sobre el volante multifuncional. Ignoró los botones de control de tracción, los selectores de modo de conducción, y fue directo al botón principal, un gran círculo rojo que se destacaba en el centro del volante, con la inscripción Start Stop Engine. Su dedo índice se cernió sobre él por un único y largo segundo. Era el interruptor que decidiría el destino de todos en esa sala. El taller entero contuvo la respiración. El silencio era tan absoluto que el leve zumbido de las bombillas LED parecía ensordecedor. Incluso Artur Veiga dejó de hablar por su teléfono, su sonrisa de escarnio congelada en su rostro, esperando el clic sin vida de una batería muerta, la señal final de su victoria legal. Cada par de ojos estaba fijo en ese dedo pequeño y en ese botón rojo. El tiempo pareció estirarse, cada milisegundo durando una eternidad. Lia miró el botón. No estaba pensando en Artur Veiga o en la mancha en su manga. No estaba pensando en los mecánicos escépticos o en el miedo en los ojos de su padre. Dio el paso final, no para complacer a los otros, no para humillar al hombre que la despreció, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano, que el orden que ella entendía era más fuerte que el caos que la hería. Estaba allí para probar que la lógica silenciosa de su mente podía, de hecho, mover el mundo. Ella apretó el botón. Primero, hubo un silencio aún más profundo. Luego, un zumbido eléctrico agudo, limpio y potente, subió de tono. El sonido de los sistemas híbridos de alto voltaje despertando y presurizando. Las pantallas digitales frente a Lia se encendieron en una cascada de colores brillantes, gráficos de inicialización barriendo el panel. Un clic metálico sonó detrás de su cabeza, el sonido del relé principal armándose. Por un segundo fue solo eso. El coche estaba vivo, pero silencioso, en su modo eléctrico. Y entonces, la erupción. Como si fuera despertado por un rayo, el motor V12 de 4.0 litros detrás de ella explotó en vida. No fue un arranque vacilante, ahogado. Fue un rugido instantáneo, ensordecedor y perfectamente afinado. Una sinfonía de combustión e ingeniería de precisión que sacudió el suelo de epoxi e hizo vibrar las herramientas en las paredes.
El sonido era tan poderoso, tan abrumadoramente saludable, que hizo que todos dieran un paso atrás por puro instinto. El coche no solo estaba funcionando, estaba perfecto. En el panel digital, donde antes parpadeaban docenas de luces de error rojas y amarillas, ahora todo estaba verde. Sistema híbrido, ok. Control de tracción, ok. Gestión de motor, ok. Presión de aceite, ok. Verde, verde, verde. El coche funcionaba en ralentí, su sonido un gutural y potente ronroneo que llenó el taller con la prueba innegable de su recuperación. Lia, con sus auriculares, estaba protegida del rugido, observando calmadamente los diagnósticos verdes aparecer uno por uno. A Arthur Veiga se le cayó el teléfono. El aparato de miles de dólares golpeó el suelo pulido con un ruido sordo que nadie oyó por encima del sonido del motor. Su boca estaba abierta. Su piel, antes roja de ira, ahora tenía una palidez cadavérica. La sonrisa de escarnio se había disuelto en una máscara de shock e incredulidad absolutos. Los mecánicos expertos miraban boquiabiertos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Lo imposible había sucedido, y la humillación del millonario era total, pública e innegable. Con la misma calma con la que entró, Lia apretó el botón Start-Stop nuevamente. El poderoso motor B12 fue silenciado instantáneamente, sumergiendo el taller en un silencio profundo que ahora parecía 1000 veces más pesado y denso que el caos de minutos atrás. El único sonido era el zumbido suave del sistema de refrigeración del coche. Con un movimiento fluido, Lia tiró del cierre y empujó la puerta hacia arriba. Se deslizó fuera del asiento de fibra de carbono, sus pies tocando el suelo pulido, y la puerta bajó con un clic suave y caro, sellando su victoria. El mecánico jefe, el hombre que le había gritado que parara, fue el primero en moverse. Se acercó a Lia, no con ira o pánico, sino con una reverencia que rayaba en el asombro. Sus ojos no estaban en la niña, sino en el motor ahora silencioso. ¿Cómo?, susurró, su voz ronca de incredulidad. El manual de fábricas y los diagnósticos, nada indicaba el conversor de flujo. Lo probamos 3 veces. ¿Cómo sabías que la frecuencia estaba mintiendo? No estaba haciendo una pregunta a una niña, le estaba preguntando a una colega, a una experta. Sergio, el dueño del taller, se apoyó contra la pared, con las piernas temblando. La ruina financiera que había vislumbrado se había evaporado. No solo estaba aliviado, estaba profundamente conmovido. Lágrimas de pura tensión y gratitud corrían por su rostro. Miró a Lia, luego a Marcos, y sacudió la cabeza riendo una risa temblorosa y casi histérica. Marcos, tu hija, ella es un genio. Nunca he visto nada igual en 30 años. Nunca. La reputación de Veloce no solo estaba salvada, acababa de presenciar un milagro. Marcos finalmente se permitió respirar. El orgullo que sentía era tan abrumador que dolía físicamente, una presión en su pecho. Caminó hacia Lia, pero no la abrazó, sabiendo que a ella no le Simón. Gustaba el contacto inesperado después de un foco intenso. En lugar de eso, simplemente se quedó a su lado, poniendo su mano gentilmente sobre el hombro de ella, un pilar silencioso de apoyo y amor incondicional. Lia, sintiendo el toque seguro de su padre, finalmente levantó el rostro. Lo miró, sus ojos claros y tranquilos, y dijo suavemente, «Está arreglado, papá». Fue entonces cuando Arthur Veiga se movió. Su arrogancia había sido arrancada de él, dejando atrás solo la cáscara pálida de un hombre poderoso que acababa de descubrir su total impotencia. Caminó lentamente hacia Lia, el teléfono olvidado en el suelo. Su mente, entrenada para resolver todos los problemas con poder y dinero, buscó desesperadamente la única herramienta que conocía. La humillación era insoportable y necesitaba revertir la situación, transformar su derrota en una transacción. Necesitaba recuperar el control de la narrativa. Se detuvo a una distancia segura, como si ahora le tuviera miedo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una chequera y una pluma de oro macizo. «Niña», comenzó, su voz extrañamente contenida, casi un susurro. «Eso, lo que hiciste, fue notable. No sé qué decir». Abrió la chequera. «¿Cuánto? Dime tu precio. ¿Qué quieres? ¿5,000?
10.000, escribe cualquier número. Por tu tiempo, por la consulta. Todavía estaba tratando de comprar la solución, comprar el perdón, comprar su superioridad de vuelta. Lía miró el pequeño libro y la pluma, brillante. No entendió. Para ella aquello era solo papel y metal. No tenía lógica, no tenía la belleza de un motor funcionando. El gesto no encajaba en la secuencia de eventos. ¿Por qué le estaba ofreciendo pedazos de papel? Confusa e incómoda con su atención, recordando la agresión anterior, instintivamente dio un paso atrás, escondiéndose ligeramente detrás de su padre, sus ojos desviándose del millonario. Marcos vio el gesto de su hija y sintió evaporarse la última gota de su miedo, reemplazada por una fuerza tranquila. Dio un paso adelante, interponiéndose totalmente entre Lía y el millonario. Con una mano firme, no empujó, sino que cerró gentilmente la chequera de Arthur. «Ella no quiere su dinero, señor Veiga», dijo Marcos, su voz calmada pero cortante. «Ella no arregló el coche por usted, lo arregló porque estaba roto. Ella solo quería que el coche estuviera bien». Marcos entonces miró hacia abajo, hacia la manga del mono de Lía, donde la mancha de saliva de Arthur Veiga todavía era visible, oscura y húmeda contra la tela azul. Levantó los ojos y encontró la mirada del millonario. «Creo que usted no le debe dinero a ella», continuó Marcos, su voz resonando en el taller silencioso. «Usted le debe una disculpa. Y tal vez», hizo una pausa, mirando el suelo cerca de donde Arthur había escupido, «tal vez usted debería limpiar el suelo». Arthur Veiga se quedó solo, bajo la mirada de desprecio silencioso de todos, la chequera inútil en su mano. Lía no esperó a oír. Su trabajo estaba hecho. Le dio la mano a su padre y ambos comenzaron a caminar lejos del coche más caro del mundo. Lo que ella realmente conquistó ese día no fue la aceptación reacia de aquellos hombres, ni la humillación del hombre que la despreció. Lo que probó fue la certeza de que su propia fuerza, su lógica única y silenciosa, era el mayor premio de todos. Ella nos mostró que el verdadero valor no grita, simplemente funciona. Si este viaje silencioso también te ha conmovido, suscríbete al canal. Es tu apoyo lo que nos da la fuerza para continuar compartiendo historias donde el genio oculto, como el de Lía, finalmente encuentra su luz.